Cristo. Gracias, Cristo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Te exaltamos. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Él es fiel. Él es fiel. Mil gracias te doy, Señor, por tu bondad. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Hey, yeah. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Te exaltamos. Te exaltamos. Oh, aleluya. Él es fiel. Él Mil gracias te doy, Señor, por tu bondad. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Oh, 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 yeah. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Buenas noches, bendiciones, bienvenidos hoy aquí a nuestra reunión del Ministerio de Familia. Dispón tu corazón, ponte cómodo, ponte atento, con la expectativa siempre de aprender lo que Dios quiere hablar para tu vida. Bienvenidos amigos, hermanos, aquellos que están conectando en este momento, aquí en Cali, en Colombia o en alguna parte del mundo. Bienvenidos, somos hermanos en Cristo, somos de la misma iglesia, de la iglesia de Jesús. Y estamos aquí conectados y sé que el Señor nos va a hablar el día de hoy. Bueno, bendiciones a todos. Antes de comenzar, yo quiero animarles a que allí donde están pueden cerrar sus ojitos y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, en esta hora te damos muchísimas gracias por permitirnos estar en este tiempo, Señor Jesús. Sabemos que este tiempo va a ser un tiempo de bendición, un tiempo donde tú
nos vas a hablar a nuestros corazones y donde tu presencia se va a manifestar, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar en materia en esta noche. Tenemos un tema que sé que va a ser de bendición. Yo les pido que podamos tener un corazón abierto para recibir. A veces no es fácil escuchar las palabras a nosotros como padres, pero sé que cuando es el Espíritu Santo que la lanza, hace que nuestro corazón sea tocado de una manera especial. De tal palo, tal astilla. Este es un refrán muy común que hemos escuchado, tal vez hemos utilizado en algunos momentos de nuestra vida, pero originalmente este refrán se da porque realmente cuando una astilla o un pedazo de tronco sale de él, las características son totalmente idénticas. Entonces, teniendo en cuenta esto, el refrán ya de manera popular se ha utilizado para dar como el ejemplo de cuando un padre se parece mucho a un hijo. Entonces siempre decimos, cuando vemos características genéticas o gustos o de forma de ser, de personalidad, decimos, este niño es de tal palo, tal astilla, para referirnos que se parece mucho a su padre. Pero más allá de esto, a lo que venimos y lo que el Señor nos hablaba a través de este refrán tan sencillo es que finalmente nosotros como padres vamos a modelar la vida de nuestros hijos. Nosotros como padres vamos a ser ejemplo para ellos. Por eso este tema sé que va a ser de tanta bendición para nosotros porque nos va a dar unas herramientas muy especiales que sé que vamos a edificar mucho la vida, primero de nosotros, pero también de nuestros hijos. Amén. Así será. Dispón tu corazón. Mire que cuando no está dispuesto, el Señor siempre habla. Este tema es muy relevante. ¿Por qué? Porque el hogar, de tal palo, tal astilla, eso se da ahí en el hogar. Porque el hogar es el primer sitio de influencia y de enseñanza para nuestros hijos. Allí se refleja y se enseña lo que finalmente se ve como resultado en la sociedad. Aunque no queramos enseñar, siempre estamos enseñando. Así no lo sepamos. No sé si usted se había dado cuenta de eso. Es decir, nuestros hijos copian lo que ven, no solamente lo que escuchan, sino lo que ven de parte de nosotros. Para bien o para mal. Y le doy un ejemplo. Aquel papá que le dice a su hijo, no fume que eso es malo, y con el cigarrillo en la mano. Pues le está diciendo una cosa, pero le está mostrando otra. Y en la palabra de Dios vemos que hay una estrecha relación con este tema que vamos a tratar el día de hoy, ya que hay un gran poder en nosotros de influenciar. En los que son autoridad como padres, autoridad como cuidadores, tienen a cargo sus hijos o su familia, pues es muy importante tener en cuenta esto. Es muy importante pensar en qué estamos transmitiendo, qué estás pasando a tus hijos. Es muy importante tener en claro esto, cómo lo estás influenciando, para bien y para mal. Recuerda que tú tienes una autoridad y eres una influencia tremenda y poderosa. Porque si de tal palo, tal astilla, tú eres el palo, tus hijos son la astilla. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué clase de palo soy? En otras palabras, debo revisarme a mí. Este tema nos hace revisarnos a nosotros mismos. Porque de lo que yo tenga, eso es lo que yo voy a dar, eso es lo que yo voy a transmitir. La palabra nos habla en Proverbios 4:23. Por encima de todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Hay otro proverbio que está en el Proverbios 27:19 que dice, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Estos pasajes nos hablan de el interior de nosotros y cómo ese interior, nuestras emociones, espiritualmente, eso es lo que vamos a reflejar, eso es lo que vamos a transmitir, eso es lo que somos finalmente. Y es muy difícil enseñar lo que nosotros no tenemos por dentro. Lo que tú no llevas por dentro no lo puedes enseñar.
Le doy un ejemplo. A veces en las consejerías llegan los padres hablando de que mi hijo no se porta bien, mi hijo no hace caso, mi hijo es rebelde, mi hijo es de esta manera, es de esta otra, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Y yo cuando estoy en la consejería, yo los escucho. Cuando ellos terminan de hablar de todo lo de su hijo, yo les hago una pregunta y es, ¿y cómo está usted? ¿Cómo está usted? Y yo quiero que usted se pregunte eso. Por lo general, los padres me comienzan a decir, es que yo estoy preocupado, yo estoy angustiado. Muchos de ellos no viven en paz, siempre están en guerra, siempre están en conflicto, siempre usan palabras fuertes hacia sus hijos. No hay tiempo para el afecto, para la ternura, para la compasión. Muchos a veces se dejan llevar por la ira. ¿Cómo está usted? Y además de todo esto, muchos no tienen ni una relación profunda con Dios. Y miren que, pónganse a pensar que tal vez en muchos casos, el cómo está usted puede ser la respuesta del por qué sus hijos están como están. ¿Por qué son así? Por esta razón es de vital importancia. Y tome esto como un primer punto para pensar. Que como padres, como cuidadores, debemos trabajar en nosotros. Estar en paz, estar en tranquilidad, estar sin temor. Nosotros, querámoslo o no, estamos pintando cuadros de fe y esperanza cada día para nuestros hijos. O tal vez estamos creando cuadros de desesperanza, de desaliento, de pesimismo, cada día. Y eso es lo que nuestros hijos serán. Así que te doy un consejo. Cuídate. Dígale a su esposa que tiene a su lado, cuídate. Dígale a su esposo, cuídate. Cuida tu corazón. Si tú te cuidas, podrás cuidar a otros. Pide consejo. Ve a la iglesia, pide consejería, ve a orar con otros. Algunos necesitan tomar aire fresco porque están ahí metidos en la misma situación y necesitan salir un momento y como que refrescarse un poco de todo lo que están viviendo cada día. Date la oportunidad de perdonar, de sacar lo que hay en tu corazón, lo que te entristece, lo que te amarga, porque seguramente así vas a poder dar lo mejor a tus hijos, los que ya tienen, a tus nietos. Vas a poder dar lo mejor. Y este punto es muy importante porque generalmente siempre acudimos o vamos a evaluar a nuestros hijos, pero muy pocas veces nos evaluamos a nosotros mismos y creo que es necesario que seamos nosotros primeros como ejemplo, sentarnos y evaluarnos un poco. Yo me he dado cuenta que algo que choca mucho de nosotros como padres hacia los hijos es que finalmente los hijos son como un espejo. Y nosotros nos reflejamos en ellos. Y lo que hacen los hijos es mostrar el pecado que todavía hay en nosotros. Cuando el niño hace el berrinche y nosotros no tenemos tolerancia, cuando decimos malas palabras, cuando nos quejamos, lo que hace la crianza es finalmente reflejar el pecado que aún hay en nosotros. Y lo lindo de esto es que mientras Dios nos manda a nosotros a cuidar y ayudar a nuestros hijos, finalmente Dios va moldeando también nuestra vida a través de ellos. Entonces, esto es como un ganar-ganar. No solo se trata de que nosotros lo sabemos todas y nuestros hijos están allí, sino que también ellos nos enseñan a nosotros y finalmente ellos reflejan lo que hay dentro. Muchas veces lo que más corregimos en nuestros hijos son los errores que tenemos nosotros y no nos damos cuenta. Es más fácil ver siempre el pecado del otro que el pecado que yo tengo. Y con nuestros hijos pasa eso. Y haga un examen en este momento y piense lo que más critica usted de su hijo o lo que más lo corrige y puede darse cuenta que tal vez una de esas cosas es algo que usted también comete. Tal vez dices no grites cuando tú también estás gritando. Entonces tu hijo finalmente es un reflejo de lo que tú eres y del pecado que también hay dentro de ti. Solo que a veces no nos gusta escuchar mucho esa parte. Pero aparte de entender y autoevaluarnos nosotros y ver nuestra condición primero,
también es importante que nosotros podamos ir más allá, y es qué estamos enseñando, y específicamente es qué estamos enseñando en la palabra. Esto puede sonar ya como que ya me lo sé, siempre hablan de lo mismo, pero lamentablemente lo obvio no necesariamente quiere decir que lo estemos haciendo. Lamentablemente, vuelvo y lo repito, nosotros como cristianos no debería ser así, pero la palabra muy pocas veces la enseñamos como debe ser en nuestra familia, o nosotros mismos la leemos y mucho menos la enseñamos a nuestros hijos. Pero si nosotros y en nuestro hogar no está el fundamento de la palabra, va a ser muy difícil edificar la casa que nosotros tanto anhelamos, o ese hogar que anhelamos, sino el fundamento de la palabra. La palabra padre en hebreo significa fuente. ¿Y fuente de qué? Es la fuente que va a dar a nuestros hijos la información, el amor, el cariño, que va a enseñar. Si nosotros somos esa fuente, si somos padres, somos fuente, ¿qué clase de fuente? Volvemos a de tal palo, tal astilla. ¿Qué clase de palo o qué clase de fuente estamos siendo para nuestros hijos? Nosotros no podemos delegar a la iglesia o al colegio o a otra persona lo que nosotros vamos a fundar, o esos fundamentos que vamos a establecer de la palabra en la vida de nuestros hijos. Y quiero que vayamos a Deuteronomio 6, 5, 9. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Escucha y grabes esta palabra: continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Los israelitas tuvieron éxito al compartir la palabra con sus hijos porque ellos no vieron la palabra meramente informativa, o como siéntese y yo le voy a contar una historia y ya. Para los israelitas enseñar la palabra era algo cotidiano, era algo que era del día a día, que dice la palabra: si van por el camino, habla la palabra. Cuando te acuestes, háblales de la palabra. Cuando te levantes, háblales de la palabra. Cuando estés en cierta situación, háblales de la palabra. Algo práctico que quiero compartir con ustedes es que nosotros aprovechamos mucho los tiempos que tenemos con nuestros hijos. Por ejemplo, cuando estamos viendo una película, las películas siempre son un muy buen momento oportuno para uno poder compartir algo específico de la palabra. Y siempre que estamos viendo alguna película y pasa algo que necesitamos explicar, la paramos. Y en ese momento hablamos a nuestros niños y les explicamos, o les preguntamos: ¿qué piensas de lo que pasó? ¿Está bien? ¿Está mal? Y empezamos a hablar la palabra de una manera no tan religiosa y tan formal de un mismo horario, sino de un día a día. Aprovechamos los tiempos que tenemos para hablar la palabra. Nosotros llevamos los niños al colegio, entonces mientras esperamos que abran el colegio, generalmente hacemos un devocional allí. O sea, cada tiempo que nosotros tengamos, aprovechar para generar esos espacios donde la palabra de Dios se pueda hablar y podamos crear esos pilares en la vida de nuestros hijos. Debemos ser muy intencionales en esto, mis queridos padres que están escuchando hoy. Nosotros estamos viviendo una etapa y una época del mundo que está muy fuerte, que si nosotros no estamos preparados, pues no vamos a poder preparar a nuestros hijos. Debemos ser intencionales en qué les estamos hablando, qué les estamos enseñando, qué estamos dejando en su corazón, porque si esta generación que estamos hoy es difícil, la generación que ellos van a estar cuando estén adultos va a ser mucho más complicado. Nosotros, o al menos hablo de mi esposo, de nuestra generación, la crianza de nosotros, por ejemplo, no fue con internet. Eso hace muy diferente la manera como nos criaron. Ahora que nosotros nos toca criar con el internet, nada más eso cambia muchísimo. Entonces, a lo que se enfrentan nuestros hijos son cosas que son difíciles. Si nosotros no damos el fundamento de la palabra debido, pues va a ser muy difícil que nuestros hijos vayan a prevalecer con la ola que viene, las corrientes del mundo y las cosas que se están queriendo imponer. Siempre vamos a estar en una guerra, los valores del mundo versus los valores de la palabra. Pues, ¿qué van a aprender tus hijos? Los valores que tú inculques más en ellos. La pregunta es, tú no puedes inculcar algo de lo que ni siquiera sabes.
Si nosotros como padres no leemos y tenemos nuestro tiempo, pues ¿cómo vamos a explicarles a ellos o vamos a parar la película o le vamos a hablar en cierta situación si nosotros tampoco conocemos la palabra? Entonces, volvemos al mismo punto. Esto es un llamado primero a nosotros como papás a que nos evaluemos realmente cómo estamos y no pretendamos que cada 8 días el niño aprenda en Nazareno Kids o donde esté el niño una vez a la semana, 1 hora a la semana, cuando todo el día o todos los días nosotros no estamos compartiendo la palabra. Timoteo es un excelente ejemplo en la Biblia de una familia que pudo inculcarle desde su niñez valores. La palabra dice que su mamá y su abuela inculcaron en él, desde la niñez, y eso se vio reflejado en su adultez. Quiero que leamos la palabra. Eso está en 1 Timoteo, dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo: ¿sabes, Timoteo? La fe que yo vi en tu abuela y la fe que yo veo en tu mamá es la fe que veo en ti también. Qué buen trabajo hizo esta familia. Yo estaba leyendo algunos comentarios y en algunos decían que tal vez el papá de Timoteo no era cristiano, no había sido convertido, pero hoy te quiero animar. No necesitas que toda la familia sea convertida. Tú como abuela puedes hablar y sembrar a tus nietos como hizo esta abuela, o tú como mamá también puedes sembrar la semilla de la palabra de Dios a tus hijos. Pero Pablo dijo: ¿sabes? La fe que yo vi en ellas dos la veo ahora en ti, una fe sincera. Y uno de los posibles orígenes de la palabra sincera es que en tiempos de antaño los artistas hacían sus esculturas y cuando la escultura quedaba de pronto con una grieta, ellos utilizaban cera para tapar la escultura y al momento de venderla no se viera. Entonces cuando las personas iban a comprar, como ya sabían este truco o esta trampa que se hacía, las personas siempre le preguntaban: ¿pero esto está sin cera? O sea, está puro, no tiene grietas, está sin mezclas. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo: yo veo una fe sincera en ti, es una fe que infundaron sin otras mezclas del mundo, una fe consolidada solamente en la palabra. Segunda Timoteo 3:15 también dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. No menospreciemos la edad de nuestros hijos. Tal vez tenemos niños muy pequeños. No importa la edad que tenga, habla palabra, enséñales palabras, porque tal vez tú siembres y no veas en el momento. Pero a su tiempo debido tú vas a ver la cosecha de haber sembrado en tus hijos, que son buena tierra, la palabra del Señor. La crianza siempre va a ser sembrar por fe. A veces no vemos ya el resultado, pero como un agricultor que siembra tiene que tener paciencia y esperar, y a su tiempo, como dice Gálatas 6:9, vamos a ver la cosecha si no desmayamos. Amén. Mire que respecto a este punto de enseñar la palabra, hay un gran peligro y hay una urgencia que yo quiero dejar en su corazón, y es que la palabra tiene que enseñarse a estas nuevas generaciones. No podemos dejar de enseñarla, porque si no les enseñamos la palabra, vamos a perder estas nuevas generaciones. Esto le ocurrió al pueblo de Dios cuando murió la generación de Josué. Acuérdese, la generación que conquistó, la generación que tuvo fe, la generación que fue a la tierra prometida. Esa generación murió y luego se levantó una generación que no conocía ni a Dios ni a su palabra. Y eso es un peligro tremendo. Voy a leerle Jueces 2, del 9 al 10. Dice: y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de Soledad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación, miren. Y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Mis hermanos, la consecuencia de ello fue que este fue un periodo alejado totalmente de la ley y el orden. En el texto también dice, Jueces 17:6, en aquella época no había rey en Israel,
sea, no había autoridad. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. En otras palabras, y se lo voy a hablar como nosotros lo hablaríamos, cada uno hacía lo que se le daba usted ya sabe, lo que cada uno se le diera el gusto, por decirlo más bonito. La consecuencia inevitable de no tener a Dios ni su ley era la anarquía. Y esta época de los jueces es una época muy oscura, de muchas tinieblas, aún de parte del sacerdocio, los que estaban en la iglesia, los que estaban en el templo. Anarquía es caos, anarquía es descontrol, es confusión, es todos estos derivados de no tener un orden. Y esto pasa cuando no está la enseñanza de la palabra en una vida, en una casa y en una sociedad. Si no nos rige la palabra, si no nos gobierna la palabra, pues va a haber caos. En el Salmo 19:8 dice: los preceptos del Señor son rectos, los mandamientos traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Definitivamente necesitamos luz en nuestra sociedad. Necesitamos la luz de su palabra. Usted no ha escuchado frases que popularmente uno hablando con la gente dice: es que se han perdido los valores. Otros dicen en algún momento: ya no hay respeto como antes. Antes el papá decía y se obedecía inmediatamente. Miren que todo esto ha ocurrido y tiene mucho desierto, la verdad, porque se ha perdido el consejo, los principios de la palabra. Muchos padres y cuidadores olvidamos educar y enseñar en la palabra. Y no podemos olvidarlo, es un riesgo, es un peligro, ya lo está escuchando en este momento. Y muchas veces quienes adoctrinan, quienes educan, quienes enseñan a nuestros hijos son las redes sociales, son cualquier aparecido, cualquier externo que pueda enseñarle lo que quiera, puede influenciar lo que quiera. Y esto muchas veces es nocivo. Yo a los matemáticos les voy a haga una operación ahí donde está. ¿Quién está educando a tu hijo? Se dice que los jóvenes en promedio pasan 6 horas expuestos a toda la parte virtual, toda la parte de la internet. Sume en la semana cuánto tiempo es. 6 por 7, 42. 42 horas que están ahí. Ahora, súmele cuánto tiempo es al mes. 168 horas promedio recibiendo información, recibiendo datos, recibiendo cosas que a veces están totalmente fuera de la palabra, muy acorde a lo que el mundo piensa, un mundo sin Dios. Ahora, réstele a esa enseñanza las 2 horitas o las 3 horitas, lastimosamente a veces no son más de 10 horas, que usted lo educa, que usted le enseña la palabra, que usted comparte tiempo con él, que usted le da afecto, que pasan tiempo en familia. Réstele ese tiempo. Y la verdad es que salimos perdiendo muchas veces. Salimos perdiendo porque no podemos competir con esto. No estamos siendo la mayor influencia. No estamos enseñando lo que tenemos que enseñar. El conocimiento de Dios a veces es un conocimiento teórico, un conocimiento que no tiene nada que ver con realmente una relación con Dios, porque la Biblia no se hizo para leerla, la Biblia se hizo para tener una relación con su autor. Y hay un peligro, hay una urgencia aquí. Yo diría que más bien hay un desafío hoy para que nosotros replanteemos un poco la enseñanza de la palabra, porque a veces no hay mucho de esto y es un peligro porque según la historia de los jueces, que usted la puede leer,
donde no se enseña la ley, donde no enseña la palabra, donde no se enseña, donde no está la autoridad de Dios y las autoridades, pues hay caos. Así es. Y algo que venía a mi mente ahora que estaba hablando mi esposo es que herencia es algo que nosotros dejamos a nuestros hijos para un fin, para que estén aquí con cosas materiales cuando no estemos nosotros, pero legado es lo que dejamos en nuestros hijos, algo de adentro. A veces gastamos mucho tiempo de nuestra vida en dejarles la herencia, algo pero yo les quiero decir algo, a veces de nada nos sirve dejarles cosas materiales cuando no hemos dejado un legado, porque eso material, sin un legado, sin un carácter firme en un joven, lo que hace la herencia es alejarlo o puede ser hasta su perdición. Entonces, está bien que queramos dejarle, obviamente, una herencia, algo con lo que ellos puedan sostenerse cuando no estemos a nivel material, pero no quites o restes importancia al legado, a lo que tú dejas porque finalmente las cosas materiales hoy están, mañana no, pero lo que sembramos en ellos, y si es la palabra, va a permanecer para siempre. Pero algo muy importante también es que no solo es lo que les hablemos de la palabra, sino lo que modelemos, y aquí hablamos del ejemplo. Nosotros podemos repetir mucha palabra, podemos darles a conocer mucha palabra que es importante, pero tenemos que equilibrarlo con el ejemplo, con lo que nosotros hacemos también. Hay una frase que encontramos en un libro que nos gustó y dice: en un mundo lleno de hipocresía, es muy poderoso cuando un niño llega a la casa y ve al cristianismo auténtico en la vida real. Es muy triste cuando un niño va o viene con sus papás a la iglesia y ven unos papás aquí y unos papás en la casa, que son totalmente diferentes. Hemos escuchado a jóvenes en consejería cuando dicen: yo no creo en Dios, porque es que mi papá ya a todo el mundo le habla, con todo el mundo es chévere, Dios te bendiga, pero en la casa lo único que sale de su boca son maldiciones para nosotros. Entonces, estamos hablando de algo más allá, no solo de ser religiosos, sino ser hacedores de la palabra. Respecto a esto de modelar, ser ejemplo, como padres muchas veces tenemos expectativas con nuestros hijos y quisiéramos que nuestros hijos fueran de X o de Y manera, y vamos a veces donde el pastor, donde el líder, donde el consejero y decimos: ¿por qué será que mi hijo no ora? Cuando tal vez deberíamos preguntarnos: ¿yo estoy orando constantemente? ¿Por qué será que mi hijo no lee la Biblia? Cuando deberíamos preguntarnos: ¿es la Biblia, la lectura de la palabra, una prioridad en la casa? ¿La leemos de día y de noche? ¿Estamos meditando en ella? ¿O lo que vemos de día y de noche es cualquier cosa menos la Biblia? Y Dios en nuestra casa es prácticamente un extraño al cual visitamos cada 15 días o una vez al mes que vamos a la iglesia o que nos conectamos online, si es que lo hacemos. Esto nos cuestiona y lo hablo de esta manera con mucho amor, pero debemos reflexionar, padres, cuidadores, porque hay un rol muy importante que Dios nos ha dado sobre la tierra. A veces preguntamos: ¿por qué mi hijo es mentiroso? ¿Por qué mi hijo es iracundo? ¿Por qué mi hijo es grosero? Etcétera, etcétera. Cuando deberíamos preguntarnos: ¿soy yo de los que responde siempre con 2 piedras en la mano? El ejemplo es vital. Siempre con la ira, subiendo el volumen. O somos de los que dicen, hablando de la mentira: dígale que no estoy. Y va el niño allá y le dice: mi papá dice que no está. Y lo hace hasta quedar mal usted. El hijo empieza a ser mentiroso. El hijo empieza a ser tramposo. Recuerdo que estábamos una vez con Marcela en el colegio de nuestros hijos, y una de las cosas que nos estaba hablando la directora era que los niños no podían llevar celular al colegio, los que tenían celular. Y la directora nos decía: si usted le deja a su hijo que él meta en la maleta del celular a escondidas, lo está enseñando que sea un tramposo. Si usted no le dice nada al respecto y usted sabe que él está haciendo algo que no debería hacer, algo que
en las reglas, en la autoridad del colegio, sería algo indebido, pues usted está siendo tramposo y lo está enseñando, y esa va a ser la forma como él va a asumir su vida. Hoy con un celular, que tal vez es algo pequeño, pero más adelante lo hará con otras cosas. Entonces, qué importante es el ejemplo, ¿no? Sí, algo que también venía a mi mente es, por ejemplo, el celular, que también los que tienen niños que les dan celulares, em, que quieren como que tengan un tiempo específico cuando los niños ven a los papás pegados al celular. Muchas veces los hijos se acercan a sus padres a buscar que hablen o que jueguen y el papá está en el celular y está pegado al celular y se convierten en huérfanos tecnológicos, porque finalmente eso también es una clase de orfandad. Cuando estamos tan sumergidos en este mundo de redes o de cosas sociales y de internet, que nos olvidamos también parte de nuestra función, que es la crianza, y los niños ven eso, y eso es un rechazo. Tal vez no se los hacemos de una manera directa, pero es un rechazo que hacemos a nuestros hijos cuando preferimos lo tecnológico o todas estas cosas sociales a escuchar a nuestros hijos. El problema es que ellos van a empezar a buscar ese amor en otras partes. El problema es que ellos van a crecer y ahora ellos te buscan a ti para hablar. Cuando estén grandes o adolescentes, ahora eres tú quien va a querer hablar, pero ellos van a decir, no, 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 no. Tú no me escuchaste antes, ahora tampoco te quiero escuchar. Entonces, pongamos mucho cuidado, seamos muy intencionales y entendamos que nuestra responsabilidad de padres es mía. Yo tengo una responsabilidad junto con mi esposo de Hannah y de Juan Esteban. Es mi asignación. Dios no le va a pedir a cuentas a nadie más que a Marcela y a Dewi de Hannah y de Juan Esteban, porque es nuestra asignación y es lo que nosotros vamos a tener que hablar delante de Dios. Tus hijos son tu asignación y de nadie más. Tú no puedes delegarle ni los modelos, ni la palabra, ni la enseñanza de la palabra a nadie más, que la fuente principal debe ser en el hogar. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles para que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estaba leyendo en estos días en mi devocional un comentario de John Piper acerca de este texto y él decía, aquí la palabra no dice enséñenles todos los mandamientos, sino enséñenles a guardar. Guardar habla de modelar, no solo de repetir. Y él decía de una manera jocosa, tú le puedes enseñar a un loro todos los mandamientos y él los va a empezar a repetir de memoria. Pero por más que el loro se aprenda esos mandamientos de memoria, el loro no va a saber amar como debe ser, no va a saber perdonar al enemigo, no va a saber tener honras a sus padres, porque la palabra sola, sin el modelamiento, no va a servir de nada. Antes va a ser contraproducente cuando tú enseñas la palabra, pero tu vida a tu hijo le enseña una cosa totalmente diferente. Ahora que Marcela está mencionando esto, viene a mi mente un ejemplo que tiene que ver con tus hijos. Tú les puedes decir, la palabra dice amar al prójimo, y ellos no solamente van a aprenderse el amar al prójimo, sino que van a ver cómo tú tratas al prójimo. Recuerdo que mis hijos, con Juan Esteban y con Hannah, a veces he hecho un ejercicio y les he dicho, ¿Dios a quién ama más? ¿A los ricos o a los pobres? Y ellos lo piensan y a veces, y yo les modelo y les digo, no, Dios ama a los ricos y a los pobres porque todos tienen necesidad de Él ama a toda la humanidad. A veces les hago el ejercicio y les digo, ¿quiénes son buenos? ¿Los negros o los blancos? Y ellos se cuestionan, empiezan a responderme una u otra cosa y han ido aprendiendo que ellos son iguales ante los ojos de Dios y debemos amarlos a todos, independientemente de su raza, su estrato socioeconómico, todo esto, porque somos influencia y estamos influenciando, y así como les digo y como hablamos de esto, pues así mismo yo debo tratar a los otros. No puedo estar diciéndoles una cosa y tratando bien a unos y haciendo discriminación a otros.
Eso es el ejemplo y es muy poderoso. Quisiera ir cerrando un poco este tema con algo que quiero leerles, que es una ilustración de dos familias a través de muchas generaciones, 4 generaciones, y nos habla mucho del tema de hoy. Quiero que pongan mucha atención. Habla de la familia de Max Jukes y Jonathan Edwards. Dice, se estudiaron con mucho cuidado a 2 familias del estado de Nueva York. Una fue la de familia de Max Jukes y la otra de la familia de Jonathan Edwards. Lo que descubrieron en este estudio es asombroso, justamente a nuestro tema. De tal palo, tal astilla. Max Jukes fue un hombre no creyente que se casó con una mujer de carácter parecido, la cual carecía de principios. Entre los descendientes conocidos a través de 4 generaciones, se estudiaron más de 1200. 300 días se convirtieron en vagos profesionales. Escuchen muy bien. 440 destruyeron físicamente sus vidas debido a la vida libertina. 130 fueron a la cárcel por un promedio de 13 años cada uno. 7 de ellos por asesinatos. Hubo más de 100 que fueron alcohólicos, tal como lo era Max Jukes. 70 fueron ladrones habituales. 190 fueron prostitutas públicas. De los 20 que aprendieron un oficio, 10 de ellos lo aprendieron en una prisión estatal. Y escuche esto, que es muy importante, porque uno a veces piensa que lo que yo hago solamente me afecta a mí. Y mire hasta dónde llegó esto. Le costó al Estado, Nueva York, como $1,5 millones eso fue en 1800, $1,5 millones, y no hicieron ninguna contribución a la sociedad. Tremendo eso, ¿no? Más o menos en la misma época, la familia de Jonathan Edwards, la otra persona, llegó a la escena. Jonathan Edwards era un hombre de Dios, se casó con una mujer de carácter parecido y su familia llegó a ser parte de este estudio que se hizo. 300 llegaron a ser ministros, misioneros y profesores de teología. Más de 100 llegaron a ser profesores universitarios. Más de 100 fueron abogados. 30 de ellos fueron jueces. 70 fueron médicos. Más de 60 fueron autores de buenos libros clásicos. 14 llegaron a ser rectores de universidades. Hubo numerosos gigantes en la industria de los Estados Unidos que surgió de esta familia. 3 llegaron a ser congresistas de los Estados Unidos de América y 1 llegó a ser vicepresidente de la nación. Mire qué tremendo la influencia que tenemos. No solamente nos afecta a nosotros, lo que nosotros hagamos, lo que nosotros hagamos, lo que nosotros enseñemos, lo que nosotros influyamos, sino que afecta a nuestros hijos y puede llegar a afectar 4 generaciones. Este es un estudio que se hizo durante creo que 200 años. Mire lo que puede trascender. Es muy importante tomar este principio espiritual, emocional, social, de que todo lo que nosotros somos será replicado, porque de tal palo, tal astilla. Así es, y bueno, de este tema podríamos hablar muchas otras cosas más, pero queremos hacerles unas preguntas para que ustedes se autoevalúen como esos ejemplos y modelos hacia sus hijos. La primera pregunta es: ¿tratamos con cortesía y cariño a nuestra esposa o a nuestro esposo, aunque no estemos de acuerdo en todas las cosas? Recuerden que nuestros hijos están aprendiendo aunque nosotros no les estemos enseñando. Segunda, ¿tomamos la iniciativa en buscar la reconciliación por medio del perdón? Nuestros hijos pueden ver en nosotros humildad en el momento que nos equivocamos, reconocimiento e ir a pedir perdón. Tercero,
Estamos comprometidos con la honestidad al no hacer cosas que pedimos a nuestros hijos que no hagan, como Dewi estaba mencionando anteriormente. Les decimos que no digan mentiras, pero los mandamos a que mientan por nosotros. Cuarto, ven nuestros hijos que fomentamos la oración y el estudio bíblico y la buena comunicación familiar. Nuestros hijos nos ven orando. Recuerdo que cuando mis hijos estaban muy bebés, la oración era para mí era un poco difícil porque ellos no me dejaban literalmente orar porque jugaban, gritaban. Pero una vez escuché a alguien decir: ora, no importa que tus hijos estén alrededor, porque ellos van a crecer, van a verte orando y va a llegar un momento en que ellos van a respetar ese momento. Y así ha sido. Ya mis hijos saben cuando yo estoy orando, y aunque a veces todavía van y me hablan, ellos saben que es un momento especial, pero ellos ven a sus papás que están orando. Eso es importante en un hijo y es una marca que les va a quedar para toda la vida. Quinto, estamos seguros que cuando nuestros hijos crezcan no se quejarán diciendo que alguna vez les ofrecimos algo que no lo cumplimos. Cuidado con esto. A veces les prometemos cosas que no le cumplimos. A veces es porque no podemos, porque digamos económicamente no nos da, pero a veces lo hacemos porque no queremos sacar el tiempo para ellos. Séptimo, cuando llegamos a casa, ¿dedicamos tiempo a nuestros hijos o seguimos trabajando en otras cosas? ¿Qué clase de tiempo le estás dando a tus hijos? Recuerdo haber escuchado a un consejero alguna vez, un pastor, y él decía: yo sé que uno llega cansado de trabajar, pero sabes, dedícale media hora a tus hijos y vas a ver la recompensa eterna que vas a tener por esa media hora que tú vas a sacrificar de tu cansancio, de tu tiempo, para invertir en tus hijos. Octavo, ¿somos los padres la principal fuente de información de la verdad y los valores morales que tienen nuestros hijos? ¿O de dónde están tomando tus hijos la información y los valores? ¿Estamos seguros que nuestros hijos van a escoger casarse con personas parecidas a sus padres? ¿O será que lo que ellos anhelan es irse de la casa para no tener que ver más a un papá o una mamá iracunda y nunca van a querer tener una pareja como tal vez nosotros somos? ¿Podrán contar nuestros hijos a sus amigos que tienen padres que siempre le dicen palabras positivas y estimulantes? ¿O será que de nuestra boca sale palabras de maldición y de negación para ellos? Otra, ¿observan nuestros hijos contentamiento y alegría en lo que hacemos aunque enfrentemos dificultades? ¿O será que lo que ven en nosotros es queja constante porque no estamos conformes con la situación? ¿Saben nuestros hijos que los apreciamos y los aceptamos? ¿Se los has dicho constantemente? ¿Les has expresado verbal y físicamente que los amas? La pregunta en conclusión es: ¿estamos siendo buenos modelos para ellos? Recuerda que es tu asignación. Tú vas a tener que rendir cuentas por lo que estás haciendo con tus hijos. Nadie más tiene esa responsabilidad. Es algo que no se puede delegar, que es tuya. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo? ¿Tienes algo en tus manos, un tesoro de Dios que ha colocado en tus manos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo como padres con estos niños que el Señor ha colocado? Nunca es tarde para hacer un cambio, nunca es tarde para evaluarnos y para volver en sí. Con esta enseñanza, ya para terminar y poder orar un momentico, hemos querido resaltar esa importancia, esa responsabilidad tan grande que tenemos nosotros como padres. Es el rol tal vez más importante que tenemos aquí sobre la tierra. Y yo sé que algunos, como lo hablaba en el video promocional de este tema, algunos ya son padres, algunos tienen a su cargo jóvenes, niños, algunos todavía no lo son, y creo que todos podemos aprender cosas de la palabra en este sentido. Hay una época que seguramente ellos van a llegar, tus hijos, ellos van a tomar sus propias decisiones, y digamos que tu responsabilidad no va a ser tan latente porque ya son mayores de edad, ya ellos como adultos ya tienen una responsabilidad ante la sociedad civil y ante Dios. Libre albedrío. Tienen un libre albedrío, pero mientras sean jóvenes, sean adolescentes, sean niños, tú tienes un poder muy grande para influenciarlos. Cuando crezcan también, si son adultos pues también, pero desde otra perspectiva. Hoy queremos dejar un reto basándonos en una palabra, Malaquías 4:6. Con esto finalizamos.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y la hiera la tierra con maldición. Este texto habla primero de que el corazón de los padres vuelva al corazón de los hijos. Creo que el llamado es para nosotros como papás, como autoridad y supuestamente como maduros, a volver nosotros a nuestros hijos. No esperar tanto de ellos, sino dar más nosotros. Y el reto que queremos lanzarles hoy es que podamos pedirle perdón a nuestros hijos por los errores que hemos cometido. Una vez en una consejería alguien me decía, es que si yo le pido perdón a mi hijo es como que voy a quitar mi autoridad frente a él. Y yo le decía a esta mujer, nunca va a ser quitar autoridad reconocer tu error, porque tú le estás enseñando una lección a tu hijo que nunca va a olvidar. Nosotros nos equivocamos, nosotros hemos tenido que pedirle, creo que más de lo que quisiéramos, perdón a nuestros hijos, y lo hemos hecho porque reconocemos que fallamos y porque también queremos moldear sus vidas a que puedan pedir perdón. Entonces yo te invito a que tú puedas orar antes de hacer esto. Tomes un tiempo especial, si tienes 1 o 2 hijos, los puedas sentar, puedas hablarles a ellos, no importa la edad que ellos tengan, ellos van a entender, así sean bebés, pero que tú puedas hacer algo de manera simbólica también con ellos y tú te sientes con ellos, hagas algo lindo en la casa, en un rinconcito y que tú les digas, hijos, perdónenme porque reconozco que a veces he sido iracunda o iracundo, a veces no les dedico el tiempo porque estoy en el celular, no sé, lo que haya en tu corazón frente a ellos y terminen con un abrazo y una oración. Yo sé que esto tal vez no va a ser arreglar todos los problemas que hay en casa, pero va a ser una marca que va a quedar y un sello a través del Espíritu Santo que va a marcar la vida de tus hijos, que va a marcar tu vida y que va a propiciar ambientes de diálogo, de comunión y de amor entre cada uno de nosotros. Amén. Cierra tus ojos ahí. Yo creo que Dios quiere que hoy construyamos puentes de reconciliación. Así como Cristo fue como un puente, restaurando la relación entre Dios, Padre, y los hombres, que se había desquebrajado esa relación por el pecado y tantas cosas. Así mismo Dios quiere que tú, papá, tu mamá, tu cuidador, que tienes a cargo tus niños, jóvenes, tú también seas como ese agente que está construyendo esos puentes de reconciliación para que tus hijos se vuelvan a ti, para que tus hijos y el hogar vuelva a estar unido. Como Marcela decía, a veces solamente basta ir, quitarnos un poco el orgullo, quitarnos un poco la autosuficiencia y creer que no nos vamos a rebajar. Mira, autoridad, tú ganas la autoridad cuando tú reconoces delante de tus hijos y delante de Dios. Eso te hace ganar autoridad. Ve donde ellos hoy, vuelve tu corazón a ellos y seguro el Señor respaldará y el corazón de ellos se volverá a ti. Solamente a veces basta un abrazo, una palabra, un compromiso de ser esas personas que Dios quiere que seamos. Padre, sellamos esta palabra, esta enseñanza en cada corazón, Señor. De verdad que esta palabra a nosotros mismos nos desafía a ser esos hombres, esas mujeres, Señor, que tú quieres que seamos. Esos padres, Señor, sabiendo la responsabilidad tan grande que tú nos has dado, Señor. Y nos comprometemos, Señor, con esta palabra y la recordaremos con ese dicho popular que tiene mucho que ver, de tal palo, de tal astilla. Que cada día procuremos ser una mejor versión de nosotros mismos para así poder dar lo mejor a nuestros hijos, a nuestras generaciones, y que nuestras generaciones puedan imitar de nosotros lo bueno, puedan imitar y aprender de nosotros la espiritualidad, la conexión contigo, la verdad,
la paciencia. Perfecciona tu obra, Señor, en nosotros hoy. Y visita cada hogar aquí representado, Señor. Que bendecimos hoy de manera especial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, este ha sido el tema de hoy. Medítalo. Como siempre lo digo, mastícalo de nuevo. Compártelo si crees que puede ser de bendición para alguien. Y nos vemos aquí en la iglesia presencial este fin de semana. Puedes hacer tu reserva para el sábado los jóvenes y el domingo las 4 reuniones del día en la iglesia aquí presencial. También vamos a estar online todo el tiempo. Tenemos Nazareno Kids también para que te conectes. Y ahora hablando de esto, de nuestros hijos, usted tómese la tarea de sentar a sus hijos a las 10 de la mañana el sábado, y si son niños pequeños, y ponerle Nazareno Kids, ya que todavía no tenemos presencial aquí en la iglesia y dentro de poco vamos a ver si lo podremos hacer. Dios te bendiga, muchas bendiciones, que estés bendecido y que el Señor vaya delante de ustedes. Chao, chao. Bendiciones.